Muy buenas tardes. Nosotros vamos a presentar nuestro proyecto que trata sobre la violencia familiar y el feminicidio. Este trabajo está conformado por los siguientes integrantes: la compañera Calderón Ruth, Shaquila Claudia, Chávez Nancy, Fernández Naomi y mi persona Rocha Daniel. La violencia familiar y el feminicidio son problemas graves en nuestra sociedad. La violencia familiar incluye no solamente agresiones físicas, sino que también incluye violencia psicológica y violencia económica. Cuando hablamos de violencia física, nos referimos a las lesiones causadas al cuerpo. Cuando hablamos de violencia psicológica, nos referimos, o bueno, podríamos tomar por ejemplo los insultos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de violencia económica, podríamos tomar por ejemplo que en ciertas relaciones existe el machismo. Por ende, en ciertas relaciones podemos ver que hay hombres que prohíben a sus parejas de estudiar o trabajar, impidiendo el desarrollo personal de esta persona y cometiendo un delito. Porque, de cierta forma, la violencia familiar es un delito que está estipulado en el artículo 122b del Código Penal, teniendo una pena de mínimo 2 años a máximo 3 años, dependiendo del caso y dependiendo de los atenuantes y agravantes. Por otro lado, el feminicidio, definido como el asesinato por razones de género, refleja la desigualdad estructural en el país. Este delito también está contemplado en el artículo 108b, que estipula que como pena mínima es 20 años, teniendo en cuenta los agravantes y los atenuantes. El Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer complementa estas medidas legales al buscar prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género mediante políticas públicas, apoyo a las víctimas y campañas de sensibilización. Sin embargo, su implementación enfrenta desafíos como la falta de recursos y la necesidad de transformar las raíces culturales que perpetúan la violencia. En conjunto, estas acciones buscan construir una sociedad más justa y equitativa para las mujeres y las familias peruanas. A continuación, mi compañera Shaquila Claudia va a proceder con la exposición. Muchas gracias. Ahora haremos mención sobre el método. En sí, este es el diseño de investigación que hemos abarcado datos distintos de diferentes fuentes académicas relevantes con la finalidad de identificar los patrones e interrelaciones entre las variables estudiadas ya anteriormente. La violencia intrafamiliar, según la OMS 2021, se conceptualiza por cualquier forma de maltrato. Eso quiere decir que puede ser maltrato físico, emocional, psicológico, económico, incluso verbal. Esto se da dentro de los entornos domésticos, por la pareja o por un familiar. El feminicidio en sí se aborda, según la MIMP en el año 2020, se aborda como la expresión más extrema de la violencia de género. Eso quiere decir que se define como un asesinato. En esto se basa lo que llegaría a ser la definición del feminicidio. Ahora, en el análisis del Programa Nacional contra la Violencia hacia la Mujer, MIMP, en el año 2020, hace mención que se centra más que todo en la efectividad de poder involucrarse y poder llegar a erradicar la violencia, porque hablamos de un programa a nivel nacional que va contra la violencia hacia la mujer y así pueda dar un gran impacto hacia el cambio de esta gran problemática. En sí, la investigación ha cumplido sus principios éticos establecidos por la Universidad César Vallejo. A continuación abordaré el resultado. La tabla 1, tasa de violencia familiar y feminicidio por año. La tasa refleja el aumento en las cifras de violencia extrema contra las mujeres a lo largo de los años, mostrando un incremento significativo desde 2012. En ese año se registró una tasa de 1.144 mujeres, que aumentó a 1.864 en 2015, en la categoría de todas las edades, en el rango de 12 a 45 años. La tasa también muestra un crecimiento constante entre 2009 y 2015, lo que indica una baja efectividad de los planes de prevención de violencia contra las mujeres. La tabla 2. Factores que obstaculizan la implementación efectiva del plan de zonas rurales y urbanas. La tabla muestra que la implementación efectiva de planes en zonas rurales y urbanas enfrenta obstáculos como la falta de recursos, capacitación insuficiente, infraestructura deficiente y desigualdad en el acceso a tecnología. Además, factores como la baja participación comunitaria, barreras culturales, resistencia al cambio y políticas inadecuadas dificultan el éxito de estos planes.
La tabla 3 muestra que Lima concentra el mayor porcentaje de casos de violencia familiar, 30%, y feminicidios, 25% en Perú, seguido de Arequipa y Cusco con 12% y 10% en violencia familiar, respectivamente. La mayoría de los departamentos representan porcentajes menores al 10%, destacando que la violencia familiar es más prevalente en zonas urbanas. Los departamentos con menor incidencia de feminicidios como Tumbes y Madre de Dios registran entre 0 y 1%. Esto refleja una distribución desigual de la violencia con mayor concentración en las zonas regionales más pobladas. Siguiendo con nuestro plan de análisis, pasaremos a la discusión. El análisis sobre la efectividad del Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer en el Perú revela su ineficacia para mitigar la violencia intrafamiliar y de feminicidios. Entre 2012 y 2015 los feminicidios aumentaron de 1.114 a 1.864 víctimas, con mayor incidencia en mujeres de 12 a 45 años. Avellano criticó la falta de protección estructural, señalando que entre 2015 y 2018 los casos de feminicidio crecieron de 84 a 150, duplicándose y representando un aumento de 0,4% en la prevalencia de este delito. Esto evidencia fallas graves en la implementación del programa. En relación al segundo objetivo, se identificaron múltiples factores que limitan la efectividad del plan en áreas rurales y urbanas, como la falta de recursos, formación insuficiente, infraestructura precaria y desigualdad tecnológica. También influyen la baja participación comunitaria, barreras culturales, resistencia al cambio y políticas. En cuanto al objetivo de identificar avances y restricciones en la reducción de la violencia, se halló que Lima concentra el 30% de los casos de violencia intrafamiliar y el 25% de feminicidios, seguida de Arequipa y Cusco, mientras regiones como Tumbes y Madre de Dios representan menos del 1%. Bueno, en conclusión, los feminicidios y la violencia familiar han aumentado, evidenciando la ineficacia de los planes actuales y la necesidad de fortalecer políticas públicas y mecanismos de prevención. Sin embargo, la implementación enfrenta barreras como la falta de recursos, infraestructuras deficientes y la desigualdad tecnológica, especialmente en zonas rurales. Aunque se ha visualizado el problema, el impacto práctico sigue siendo limitado, ya que Lima centra los casos más registrados, mientras las áreas rurales se enfrentan subregistros y menor acceso a recursos. Bueno, es fundamental garantizar que las soluciones lleguen a todas las regiones sin importar su ubicación o nivel de desarrollo. Gracias.